Entre palcos. Bueno, y ahora pasamos a los mundiales. Los mundiales que también han sufrido bastantes cambios a lo largo de la historia. Evidentemente, es una competición muy antigua. Pero a algunos os va a sorprender porque, bueno, vamos directamente con el primer mundial, cómo se organizó, cómo se hizo este mundial y cómo era esta competición. En primer lugar, ¿cuántos participantes creéis que hubo en el primer mundial? A ver si nos... Viendo la dinámica de Rubén, muy pocos. Yo digo que... 20. Pues ahí entre medias. Hubo 13 participantes en la primera... En plan impar. Sí, ahora comentamos cómo pasó eso. Vale, ¿cómo se decidió hacer esta competición o por qué se comenzó a hacer esta competición? Aparte de que, bueno, ya estaban los Juegos Olímpicos y la FIFA quería tener una competición también de selecciones que fuera competencia de estos Juegos Olímpicos, es decir, tener una propia competición. Y bueno, pues decidió en 1930 comenzar esta competición con sede en Uruguay. Eligió Uruguay porque, bueno, era el centenario de la jura de la Constitución de allí y, bueno... Sí, siempre hay algún motivo. Sí, pero pues bueno, aquí mismo. Así que se celebró en julio, ahí más o menos, eso sigue en verano, igual, sí. excepto el último mundial que vimos que se celebró en diciembre, pero bueno, eso siempre se ha mantenido porque los siguientes se van a celebrar en julio. Y fueron afiliados, o sea, fueron invitados todos los países afiliados a la FIFA, es decir, fueron invitados todos. Aquí, porque no hubo una clasificatoria, no hubo algo que... Claro, hasta que se estabilice el torneo. Claro, la primera competición fue todo por invitación. Tenían como fecha límite en febrero de 1930 para decir si voy, no voy y quién va. Vale, pues países europeos dijeron no. Aquí ¿En serio? Si celebran Uruguay, es que iban en barco. ¡Hostias! Claro, es que te es tirabas días por ahí 1930. en el mar. Uy, días. Y ni llegas. Y igual una semana, ¿eh? O dos. No. Y que llegues. Que eso es lo principal. No, bueno, igual lo del Titanic no quedaba muy lejos tampoco, ¿eh? O sea, Claro, entonces argumentaron de que, bueno, la ausencia es debido a eso, a otros costes, aparte de costearte un viaje en barco transatlántico. Y pues claro, había crisis económica, las selecciones o las federaciones en ese caso no tenían dinero tampoco para darle a las propias selecciones de toma, iros. No como ahora, toma, 500 aviones, nah. Ahí no... Bueno, de hecho ya lo vimos también en un capítulo anterior, en el episodio anterior, de cómo era la vida en los años 30 en el fútbol, cuando comenzó todo esto. Pues para que no haya visto, era jodida, ¿eh? Sí, muy jodida, muy jodida. Y bueno, finalmente sí que hubo algún europeo que fue, ¿vale? Fueron, en concreto, cuatro selecciones europeas. Alemania seguro. ¿Italia? No. Algunas va a sorprender. Bueno, Inglaterra tuvo que ir 100%. No. Coño, ¿y quién fue? Inglaterra no fue. Francia. Francia fue una de ellas. ¿España fue otra? No. ¿Portugal? No. Grecia. Pues Francia, Bélgica, Yugoslavia. Toma. Que bueno, ahí era una Sí, claro, era un país. potencia. Y este me ha sorprendido bastante, que fue Rumanía. En los Bueno, años 30, Rumanía... se apuntaron ahí un poco. fue Bueno, mundial. si nos han invitado. A la aventura, tal cual. Sí. ¿Por qué fue Rumanía? Pues mira, esto es curioso porque, bueno, el rey Carlos II de Rumanía, que era el monarca de este país, obligó a la participación a sus jugadores. ¿Ves? Se le cruzó el cable. Algo así pintaba, Pero no fueron jugadores profesionales, ni porque claro, en Rumanía en los años 30... Estaba el conde Drácula todavía por ahí. Y no. Entonces, el panadero, ¿qué jugadores fueron? Pues te explico. Fueron elegidos, como he dicho, por el rey, pero eran de una empresa petrolera rumana. Es decir, nos apuntamos aquí al torneo de fútbol 7. Hostia. Amador y Montepinar. Tal cual, Tal cual. Hostia, qué Pues duro. eligieron así, en una empresa petrolera. Venga, hacemos un equipillo que nos vamos al mundial. ¿Otra vez igual? Pues venga. Venga, para el mundial. Con las botas del trabajo, seguro. Tremendo, sí. Lo que hemos dicho antes, fueron 13 selecciones las que compitieron. El torneo estaba originalmente pensado para que fueran 16, pero claro, no podían sacar más. No llegaban ya. Claro, no. Bastante que sacaron. 13 total. Sacaron. Y bueno,
También renunciaron, que se le invitaron Japón, evidentemente, imagínate viajar. Era todavía peor, era dar la vuelta al mundo. Por Casi. vayan otras cosas. Y Siam también. Y Egipto. A pesar de, bueno, de intentar llegar. Iba a ir, de hecho iba a ir. ¿En serio? Se quedó medio camino. Hostia. Perdió el barco. Los jugadores perdieron el barco. No me lo puedo Hombre, creer. mejor que perderse en mitad del Ya, mar. tal cual. Hostia, Mejor que se pierda el pero barco. Pues estas hombre. historias son las que merecen la pena, tío. En plan, por la cara Egipto en el primer mundial no poder perder el barco. Iban a ser 14, pero es que Egipto ¿Te perdió el imaginas barco, que Egipto tío. ganaría? Pero y no cogieron otro, en plan. No sé, Que no, eso de se uno. quedarían dormidos. Que Eso el tiene siguiente una- salía a los 2 meses, ¿sabes? Eso Claro, tiene algo una así, fiesta o algo que, Sí, que tremendo. se quedaron todos A lo borrachos. mejor fueron 2 jugadores solo. O, ¿te imaginas? imaginas? El portero y el El delantero. portero y el delantero llega y con esto nos apañamos. Qué locura, tío. Perdieron el barco, tremendo. Así que bueno, pues se tuvo que reducir los participantes a 13. Joder. ¿Cómo hicieron esto? Pues bueno, pues hicieron un grupo de 4 y ¿Vale? 3 grupos de 3. Vale. Bueno, tiene sentido. Bueno, pero un grupo de 4 no es putada, en verdad. Claro, Todo el no mundo ahí tienes que jugar un partido Ya. más. Entonces, bueno, y pasan 2 y ahora pasas tú solo. no llega a ser justo del todo. La puntuación sí que ha cambiado, porque si ganabas conseguías 2 puntos en vez de 3, el empate 1, que sigue siendo igual, Y la derrota 0. la derrota 0. Ujú. Pero bueno, más o menos. Primer grupo, ¿quién fue? Argentina, Chile, Francia y México. Vale, Luego, bien. segundo grupo, Bolivia, Brasil, Yugoslavia. Luego Perú, Rumanía, Uruguay. Y luego Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Bueno. Bien. Grupos, bueno. Sí, bueno. De estos grupos, los que pasaron, solo pasaron los primeros. Vale. Solo Solo hostia, pasaron los entonces primeros. El de 4 era todavía peor, ¿eh? Claro, solo pasaba el primero, Qué jodido. que fue Argentina en un grupo, Yugoslavia en otro, Uruguay en otro y Estados Unidos en otro. Cuidado Yugoslavia, ¿eh? Y Estados Unidos, Sí, que jugaron eso y luego ya dijeron, esto no. Esto no nos gusta. Esto nosotros no vamos a otras cosas. ¿Qué pasa? Que ya directamente pues pasas a unas semifinales, porque Sí, quedan sí. solo 4 equipos. Tal cual. Pues se sortean esas semifinales y las semifinales quedan de la siguiente manera. Argentina contra Estados Unidos y Uruguay contra Yugoslavia. Final Argentina. Uruguay. Ahí está. Pero es curioso el resultado de las semifinales, porque ambos fueron iguales de los dos partidos. ¿Qué resultado creéis que fue? 4-5. ¿Cómo que 4? La semi, o sea, Argentina, Estados Unidos. Las dos semifinales tuvieron el mismo resultado. 4-5. Ah, vale, ¿Crees vale. algo de eso? No sé. No sé. 6-0. Casi. 6-1. Tú imagínate ahora un ¡Uh! mundial que las dos semifinales tengan un resultado de 6-1. Bueno, que tenemos lo de Brasil con. Sí, pero- Bueno, Alemania con Brasil, pero fue Las uno, dos. uno fue una Pero- vez. y pero no tantos coincidió años y con fue solo otro. una Claro, selección. las dos, imagínate las dos semifinales. Habría mucho abuso por parte de otras selecciones. Como Claro, hemos- a ver, hemos ya visto venían desde de carrerilla, No, es que eh. hemos visto que la Copa América que. Uruguay, Argentina ya. Que sabe- Ya Joder, tenían pues, dominancia, claro. Efectivamente. Me dijeron, ven para acá. Y la final pues fue un buen partido, la verdad. Fue bastante competido. Ganó Uruguay 4-2. Pero fue competido porque bueno, empezó ganando Uruguay 1-0. Luego remontó Argentina 2-1. Y ya del tirón marcó otros 3 goles Uruguay. Así que curioso este primer mundial. Donde bueno, no había clasificatorias y fueron los que pudieron. Ahora ya se decidió realizar los mundiales cada 4 años. Ahí sí que tuvieron claro que era cada 4 años. Menos mal que no, claro, güey. Y nos vamos al siguiente mundial, a Italia de 1934, fue en Italia. Aquí ya hubo eliminatorias, clasificatorias para acceder al mundial, porque ya, bueno, cogió revuelo y las selecciones pues querían participar. Sí, Y sí, ya cuando ves estando que en Italia, funciona. las europeas mucho más fácil y demás. Y bueno, el fútbol pues fue evolucionando, aunque fueron solo 4 años, pero ya iba cogiendo el fútbol Forma. su importancia, sí, sí. No era por invitación y bueno, eso, Uruguay se negó a participar este mundial, se negó, La campeona. sí, porque en forma de protesta por la escasa participación que hubo en su anterior mundial, es decir, no quisiste venir al mío. Claro, que- Estaban todo picados, pero porque se pensaba que eso era la Copa América, ¿sabes? Claro. Pensaba que se iba a repetir al año que viene otra vez. ¿Aquí pues, en Barcelona no se juega cada año o qué? Claro, claro, Tenemos otro formato, no ¿no? habéis venido al mío, pues yo no voy al vuestro. Fue algo así. Pataleta de niño pequeño, Tal Uruguay, cual, sí, sí. O sea, tienes que entender un poco que, bueno, la logística era complicada. Sí, sí, joder, tío. No perdimos un barco, tío. que no es fácil eso. Qué chavalos de Egipto. Vale, en este torneo ya se usó un sistema de eliminación directa a partido único. Vale, para resolver, bueno, los empates era una prórroga de 30 minutos. Si persistía... Una hora, ¿no? Sí, Sí. igual.
Lo único que cambia es que si persistía la prórroga, no había penaltis, Bueno. se repetía el partido al día siguiente. ¿Qué me dices? Venga, a ver, espera, repite esto. Que Hay repetían un el partido, si tú empatabas en la eliminatoria, tenías 30 minutos de prórroga. Pero si en la prórroga persiste el empate, el partido se repite al día siguiente. Hostia, es que Estamos ya muy cansados. eso era a nivel lo de que vimos en el episodio del Imagínate fútbol de jugar- antes, lo de la moneda casi, Claro, ¿sabes? O sea, claro, ya- Imagínate, 4 partidos empatados seguidos. Tiras ahí 8 partidos serían eso. 120 Juego. minutos por 4 en 4 días. Sábado, domingo, lunes, martes. Claro, y que las cosas que ellos jugaban en unas condiciones Malísimas, como- claro. O sea, Si se quejan ahora por jugar cada 3 días, imagínate eso, que se comían 2 en partidos en un seguidos. patatal acaba de llegar en barco. Así perdieron el barco, los de Egipto y dijeron, "Ah, pues ya". Ya ves, esto sería una locura. Pero bueno, todos los partidos de cada fase se jugaban siempre en el mismo horario, para que no hubiera ese biscoto que le llaman, ¿no? Sí. En diferentes sedes, eso es, en el mismo país, pero en diferentes estadios. Este mundial, pues bueno, si queréis primero digo los participantes de este mundial, que por cierto fue el primer mundial que participó España. ¡Ojo! Va a ser el segundo mundial de la historia. Nada España- mal, ¿eh? Nos apuntamos rápido. Sí, sí. España se igual. clasificó ahí, así que Ya teníamos nuestro propio barco. Bueno, era Los- Italia. Ya. Bueno, se llega nadando. El coche. Los participantes fueron Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, ahora sí, aquí ya no perdí el barco, Fueron en autobús. No lo vamos a perder. Españita, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumanía, Suecia y Suiza. ¿Yugoslavia no? No, Estaba a No, tope con Yugoslavia, ¿eh? Después de enterarme de que Aquí- llegó a las semis. Checoslovaquia, que de hecho Checoslovaquia finalista en este mundial. ¡Ojo! Finalista en este mundial. oye, venía Checoslovaquia puede fuertísimo, tener un mundial, ¿eh? Ganó además, ganó Italia en la prórroga. Hostia, En a la Italia prórroga, encima. Sí. O sea, no, que ganó Italia. Ya no Italia, pero sí, digo, sí. joder, que es la anfitriona, que normalmente está como muy estipulado que la anfitriona tiene mucha ventaja, ¿no? Sí, totalmente. Este formato, pues parece que fue un poquito mejor, se mantuvo durante el siguiente mundial del 38 que se celebró en Francia, mismo formato y mismo ganador, ganó Italia también el siguiente mundial. Ya se sumaron mundiales dos. consecutivos, ¿eh? Eso, poquitos El los programa, sí. Ganó Italia esta vez a Hungría, 4-2. Joder. Ganó su segundo, por cierto, que Hungría ha sido finalista en 2 mundiales, ¿eh? Y, bueno, yo sigo un streamer argentino que dice que es mejor ser finalista de un mundial que ganar una Eurocopa. Bueno, pues ¿Por qué no Hungría juegan en la Eurocopa? Hungría no gana ninguna Eurocopa. Joder. así que- Es argentino, sí que sí. No juegan en la Eurocopa. Ya te digo. Luego, a partir de este mundial, vino las guerras mundiales, no se celebraron evidentemente, hasta el mundial siguiente que ya tocaba, era el de 1950. Ese mundial de Brasil, el que es conocido por el Maracanazo, Uruguay, ¿no? se jugó allí, donde se usó un sistema donde no hubo una final al uso. No es un mundial donde no hubo una final. Vale. Diréis, ¿y cómo es eso? Pues Formato liguilla. se hizo un formato liguilla, totalmente. Ganó Uruguay, fue campeón ganando a Brasil con el famoso maracanazo en el último partido, que eso sí que era el último partido. Qué locura, ese donde- partido me encanta verle, tío. Claro, técnicamente no fue una final, pero claro, Uruguay tenía 5 puntos y Brasil tenía 4 puntos. Tenía la misma puntuación de antes, si ganabas 2 puntos, empate 1, si perdías 0. Entonces, El que ganaba. eso es. Entonces, quien ganaba, pues ganaba ese partido. Ganó Uruguay ante además- 200.000 espectadores en Maracaná. Sí. Seguramente, además. Sí, totalmente. Aquí, ¿cómo se formaron los grupos? ¿Vale? Solo pasaron los primeros de cada grupo. Había 4 grupos. Lo que pasa es que aquí sí que eran raros los grupos, porque había 2 grupos que tenían 4 equipos, un grupo que tenía 3 y un grupo que tenía 2. Vale. Digo cómo estaban A ver el de 2, porque el de 2 tiene ventaja, ¿eh? El de Si ganas dos- tu partido, estás el de 2 ya veréis, tiene ventaja y a lo mejor, ojito, A ver, a ver. Grupo 1, Brasil, Yugoslavia, aquí sí, Suiza y México. Grupo 2, Inglaterra, España, Chile y Estados Unidos. Grupo 3, Italia, Suecia, Paraguay. Grupo 4, Uruguay, campeona de ese mundial, y Bolivia. Vale, pues ya está. Contra Bolivia, que era el premio Bolivia, ¿no? Pues- El segundo era el premio Bolivia, ¿verdad? Madre mía, los Posiblemente además le tocó el grupo contra la selección, yo creo que de menor nivel. O sea que- No, claro, pero eso. O sea, los uruguayos dicen que tienen 4 mundiales. Le podemos quitar porque 2. son medallas de oro de Juegos Olímpicos
Y 2, 1, porque fue la primera edición que casi nadie fue. Y esta, de esta manera. Tenéis 0. Ya os lo digo yo. Me dejo él. Vale, grupo 1 ganó Brasil, fue el que pasó directamente a la liguilla, que luego se hacía la otra liguilla entre 4. Del grupo 2, ¿quién creéis que pasó? ¿Inglaterra, España, Chile o Estados Unidos? Inglaterra. Pues pasó España. ¡Toma! Pasó Españita a la fase final del siempre Mundial. considerándonos en los peores. mundiales siempre nos... Del grupo 3 pasó Suecia. Importante porque... Pues yo no me lo estaba Italia esperaba, en ese yo grupo. pensaba que iba a pasar Italia. Y dos mundiales seguidos, yo. Estaba claro. Y del último, pues quedó primero Uruguay porque ganó su partido. No, claro, Bolivia ya está. está. Con eso le Un hizo. 15-0 de Uruguay. Se pasearon un poco y ya está. Y luego entre esos 4 equipos es cuando se hizo la liguilla entre ellos y pues quien tuviera más puntos ganaba el Mundial. Así Pista, así Uruguay, se dio. ¿no? Efectivamente, ganó Uruguay, ya digo, en el último partido, que es cuando se lo jugaba con Brasil. Adivina cómo quedó España en ese grupo. En esa liguilla, última. Sí, pero bueno, quedó cuarta de un Mundial, ¿eh? Joder, Ya Rubén, queda tío, cuarto. siempre tirándonos por suelo, macho. Ya quedó cuarto. España en mundiales siempre ha sido reconocida hasta 2010, Pues que éramos ahí, pésimos. en 1950 quedó cuarta. Toma ya. 60 años después también hicimos bien. 60 años. 1950, 2010. Ah, sí. Justamente, además. Pues sí, sí. Hostia, los mates, Buenamente, Vale, se celebró ese mundial, como he dicho, con esa doble liguilla sin finales, pero no triunfó el formato, por lo que sea. Ya, Al final lo que mola es ver una final, una Sí, sí. semifinal, una Claro, eso es lo eliminatoria, mejor, ¿no? eso es lo Directa. claro. Y bueno, a partir de ahí pasaron a celebrarse mundiales con 4 grupos, donde pasaban las 2 primeras. Bien, eso me gusta. A partir de ahí, pues se jugaban cuartos, semifinales y final. Bien. Hasta ahí todo Todo perfecto. correcto. Lo que pasa que luego volvemos a otro cambio de formato. Sí, yo no sé por qué le dan tantas vueltas. O sea, lo bueno, si lo bueno funciona... Tienes que ir testeando, yo creo, a ver qué es lo que encaja. Tal. Ya, por ejemplo, No sé, la pero Champions, sí, tienes la razón. Champions, que lo vamos a ver luego. Nos vamos al Mundial del 74, que se celebró en Alemania Federal, donde hubo 2 fases de grupos. ¿Dos? Ujú. ¿Cómo que? 4 grupos, ¿vale? Había principalmente, se clasificaban los 2 primeros. Hasta ahí era todo igual que los anteriores. Ujú. Después se mezclaban los primeros y los segundos, ¿vale? En otros 2 grupos. Y ahí los 2 primeros de cada grupo pasaban a la final directamente. O sea, quedaban 2 grupos. Los primeros pasaban a la final y los segundos pues, pasaban al tercer y cuarto puesto. No, vale. Así que bueno, la final fue Alemania contra Países Bajos. Que quedaron primeros en esos 2 Ojo, Países Bajos, que... también. Otra, ¿eh? También como Hungría, verdadura, de finales. Y tercer y cuarto puesto fueron Brasil y Polonia. Polonia, por cierto, que quedó tercera, que ganó a Brasil en el Nada tercer y mal. cuarto puesto. No, Brasil, Ya- desde ya luego, que tenía- pinchaba. en ese momento tenía mejor estatus que España. Sí, sí. La final fue 1-2 para Alemania contra Países Bajos y Polonia ganó 1-0 a Brasil, o sea, bastante competido. No sé. Sí, sí. Además, ¿qué año me has dicho que era? El En 74. 74, o sea que ya... Y era Alemania federada. Federal. Federal. ¿Esa era la buena o la mala? Depende de cómo lo mires, Depende ¿no? cómo lo- Depende de quién le pregunte. Porque Depende. además, en este mundial participó otra Alemania. La otra, la del otro lado del muro, no te Eso jodes. es, Claro. participaron las 2 Alemanias. Era doble probabilidad. Hostia, Y si y si hubiese hubiera- ganado. Ya, es lo que te iba a preguntar. Sí, ¿Se hubiera Leo. reconocido a día de hoy como un mundial para el país? Pues igual que se hace se considera porque ha ganado Alemania, la otra parte de Alemania, pues igual, ¿no? Hubiera sido Alemania. Pues puede ser. Pero... Sí. Ahí ya, bueno. Bueno, Alemania, como tal, lo gana. Tendría media estrella. Entonces hay que quitarle estrellas ahí a Alemania. ¿eh? Sí, sí. Porque participaba por 2, claro. Ahora sí. no, doble posibilidad. Bueno, aquí hay un chanchullo. Vale, este formato se repitió también en el Mundial del 78 que ganó Argentina, o sea, era exactamente igual. Pero nos vamos al Mundial de España, de 1982, De naranjito. donde siguió siendo algo parecido a los 2 anteriores, pero cambió algo. Porque añadieron 2 grupos más. En vez de ser 4 al principio, empezaron a ser 6. Vale. Se clasificaban los 2 primeros, es decir, 6 por 2, se clasificaban 12. Cuartos. Ahora, no cuartos porque había otra segunda No, fase. claro, 6. Eso es. Pensaba que decías que eran 4 grupos de 6. Son 6 grupos de 4, ¿no? Eso es. Los 2 primeros se clasifican, Sí, se clasifican 12. Donde pasan a la segunda fase de grupos, que eran 4 grupos de 3 equipos. Y pasaba uno. Eso es, donde pasaba solo el primero. Ah, guay. A partir de ahí pasaban 4 equipos para hacer semifinal y final. Eso no está mal. Está bien. Esa, bueno, una segunda fase de grupos, pero para tener al menos una semifinal y una final, no como la anterior. Sí, Hemos dicho que ya. ya pasaban directamente a la final.
Entonces, bueno, este mundial lo ganó Italia, Alemania y Polonia volvió a quedar tercera. Oye, Polonia, que se ha quedado cerca. Tenía buena dinámica, ¿eh? Contra Francia, además ganó en... Ahora ya no, No, pero en buena su momento selección, tuvo Sí, potencia futbolística. Estar entre las Tuvo tres- 11 Lewandowski. Sí, sí. Vamos ya al mundial siguiente en 1986, donde ya se incluyó ya un formato más parecido al actual y el que conocemos todos. Lo que pasa que en vez de 8 grupos, que es lo que hay ahora, había 6. Se Claro. clasificaban a la siguiente ronda los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. Ah, sí, eso pasa más. Uy, qué fumada, Es un poco Eso- como para hacer octavos, cuartos, Ya lo semifinal, entiendo, para que hubiera que octavos. luego Para cuadra, que- pero al claro, principio claro. dices, Pero cuando son a mí tantos, no me gusta eso, A mí tampoco, que porque se clasifiquen terceros. Imagínate que ganan un tercero, tío. Como. Sí, es como una especie de repesca. Tercera, tío. Entonces es complicado, sí, sí. Ganó Argentina este mundial, Alemania en la final 3-2, Francia quedó tercera ante Bélgica, que Bélgica ya ha asomado por ahí. Y este formato pues se mantuvo tal cual hasta Francia del 98, donde dijeron, vamos a pensar, vamos a hacer 8 grupos y que se clasifiquen las 2 primeras. En vez de que nos dejamos de tontería de terceros y no sé qué, mejores Tal terceros cual. y hostias. Pasaban los 2 primeros y pues ya octavos, cuartos, semis y final, pero ya más natural, ¿no? De forma más Sí. natural. Que es lo que he dicho. A mí eso de terceros no me gusta. Porque en otro formato, imagínate que ganas el mundial siendo tercero. En otro formato no lo hubieras ganado, tío. Entonces, no, a mí tampoco me gusta. Es raro, es raro. Y es el formato que hemos mantenido hasta ahora, hasta 2022, pero 2026 cambia. No, Vale, a ver. 2022 cambia. No, El formato. Bueno, sí. 2022 se celebra en En Qatar. diciembre. bueno, eso sí, es. pero eso ya lo Eso- hemos hablado. Pero el formato vuelve a cambiar el año que viene en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Y cómo A va ver, ser? exclusiva, no exclusiva. A mí me parece un poco demasiado. petardo ya. Un poco ahí un saturado. poco Kiki, un poco Un poco 15. que lleva Piqué aquí. un poco Copa Americana. Hasta ahora, los últimos mundiales que hemos visto, jugaban 32 selecciones, que eran 8 grupos, o sea, sí, 8 grupos sí. de 4. Vale, pues ahora pasamos a tener 48 equipos, 48 selecciones. 16 selecciones más. Dios, es que ahora ya sí que se ha metido aquí todo Dios en Nah, esa igual, ahí puta- no hay mérito por pasar. ¿Cómo se va a dividir esto? 12 grupos. 12 Cuatro. grupos de 4. Es que 12 grupos. Es tío, que 12 grupos. Hasta que tú me te tocan el A, hasta que vuelves a jugar al Y A. pasan 24, ¿cómo se 16 avos? Ahora vemos los que pasan. K, L. Hasta la L. Un grupo L, te toca el grupo L. Esos juegan, según se empieza el mundial, 2 semanas después. Sí, Una ¿no? locura, O sea, ¿eh? Es que va a ser bestial. Todo dura el mundial. Vale, se clasifican los 2 primeros de cada grupo y volvemos a los terceros. No. 8 mejores terceros. Pasan 28 equipos. No, perdón, 32 equipos. 32, tendremos 16 avos de final. Joder, qué asco. Oh, hostia, es que Primera vez en la historia También- que va a haber un 16 avos. Pero es que No, también no es van a como ganar un que- mundial antes, imagínate. haces que el que ya va bien encaminado desde el principio tenga más oportunidades de cagarla por lo que sea en una mala dinámica entre medio, ¿sabes? Y que el que ha empezado pringando luego pueda recuperarse y pasar. Al final, yo qué sé, yo no Es lo que veo 8 así. ¿no? mejores terceros es una barbaridad, ¿eh? Literalmente, Es que es una de los 12 repesca, grupos, tío. literalmente te rascas un huevo, metes un gol y dices, mira, el tercer mejor de terceros. Con un empate que salga, habrá muchos equipos, estoy seguro, que van a pasar con un punto. No, y es que te voy a decir una cosa. Yo Un creo poco que lamentable. selecciones gordas van a pasar seguro. Porque es muy difícil que Alemania, Italia, Brasil... No Sí, saquen que no va a ningún haber dato. ningún año. España no van a sacar o sea, un tercero. no va a haber uno que sea en plan, oh Dios mío, este Da- típico da histórico pie a del sorpresas. mundial. Ya, pero eso no mola. Por eso Y también... luego los emparejamientos, pues claro, los de 16 avos, pues te va a tocar un primero contra un tercero random que se haya clasificado. Pero es que va a ser un churro Macedonia-España, ¿sabes? Me parece la Argentina-Macedonia. clasificatoria del mundial. Argentina contra... O sea, es que parece la clasificatoria. Sí, claro, sí, ¿sabes? literalmente. Lo de los 16 avos tampoco va a tener esa chicha de... Ya por meter más partidos. Y luego a lo mejor puede haber sorpresas porque es partido único y a lo mejor la Deni Bueno. gana a la grande y dices, hostia, que la ganan 16 avos. Ya, pero van a tener ese nivel 4 rondas más, es que es muy difícil. Pero bueno, así es como se han ido modificando los mundiales, que hemos visto. De 13 selecciones que hubo en 1930 a 48 que habrá en 2026. Uruguay no participará, Joder. porque se Estará quejará. enfadado, claro.
Así que bueno, hemos visto que hemos pasado de barcos cruzando el Atlántico y barcos perdidos a estadios climatizados, con aire. 60. Ya que venga hasta Yugoslavia a jugar. No, va a haber Alemania federada y Alemania... Hay que rellenar países. Sí. No va a haber tanto país para Hay que jugar. dividir países para que podamos jugar. Andorra también se va a presentar. Es que va a pasar, Así que bueno, con esto cerramos. Hemos visto que bueno, el Mundial pues ha cambiado tanto como el mundo ha cambiado, ¿no? Al final va un poco en concordancia, ¿no? Pero bueno, sí que es algo que nunca ha cambiado. Mundial cada 4 años, excepto esos Bien hecho. ese espacio en tiempo donde había guerra, pero se siguió respetando esos 4 años aún así. No lo hacen todas. Eso es. Así que bueno, en esos 4 años de diferencia es cuando el mundo se detiene para ver un Mundial Y aquí estaremos para contaros. y sea como sea el formato, un Mundial siempre tiene su cosilla.